Contacto con la región. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. En Argentina, el economista Javier Milei dio la sorpresa este domingo en las elecciones primarias PASO, cuando su partido Libertad Avanza fue el más votado con 30,4% de los sufragios. En segundo lugar se ubicó la coalición de oposición Juntos por el Cambio, que obtuvo 28,27%, y quedó tercero el oficialismo, Unión por la Patria, con 27,27%. Milei disputará en octubre la presidencia con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Los resultados de las urnas, que muestran un electorado argentino dividido prácticamente en 3/3, fueron recibidos con euforia en la sede de la campaña de los libertarios, donde los altoparlantes hacían sonar el rock para celebrar. Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Y en ese sentido, no solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y los de malos modales. Por lo tanto, además, somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. Esa locución fue el final de la larga serie de discursos y de hechos políticos, ya avanzada la madrugada, hora uruguaya. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el justicialismo? ¿Qué ocurría en el comando de la alianza justicialista? Bueno, allí reinaban las caras largas y el silencio se prolongó hasta que, pasada la medianoche, Sergio Massa se dirigió a sus seguidores. Quiero decirle a cada uno de ustedes, a cada simpatizante de nuestra Unión por la Patria, pero sobre todo a cada argentino independiente que quiere vivir en un país con un modelo de desarrollo e inclusión, que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que, convocando desde el odio, hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Muchas gracias, compañeros. Unos minutos antes que Massa había hablado la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presidenta del Partido Republicano, que con su mensaje de mano dura se impuso al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué dijo Bullrich? Bueno, por ejemplo, agradeció a la fórmula con la que había competido en la interna, Larreta Morales, por el trabajo desarrollado. Destacó que junto a ella lograron hacer crecer a Juntos por el Cambio.
Dijo además que ahora, con un equipo de expertos, profesionales, pensadores, especialistas e intelectuales, trabajarán para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos. Es el equipo que va a dar vuelta a la decadencia y convertirla en progreso. Y también quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate. Y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora. Estamos seguros. Por eso, esta es una sociedad que demanda un cambio profundo, de raíz. ¿Cuándo serán los comicios para renovar el Congreso y designar un nuevo presidente de la República en lugar de Alberto Fernández? El 22 de octubre. ¿Un eventual balotaje para cuándo está previsto? Para el 19 de noviembre. Hay mucha tela para cortar, seguramente más de la que se había previsto en los días anteriores. Vamos a ello, estamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, estamos con Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Buen día, Emiliano, buen día, audiencia en perspectiva. ¿Por dónde Estamos empezamos? aquí. Por la sorpresa, obviamente, ¿no? Por la sorpresa, la incertidumbre, el estupor, que es el estado de ánimo que en este momento se impone en el ambiente político, porque al final el resultado que se dio era el que se le asignaba menos probabilidades, el de la división en tercios. Y no solamente fue el que se terminó dando, sino que mostró esa gran elección de Javier Milei, que de estar tercero en las encuestas queda ahora como gran favorito para octubre. Las dudas que había sobre si Milei podía sostener aquel comienzo arrollador que había tenido en el inicio de la campaña, bueno, estaba un poco justificada por los malos resultados que habían cosechado sus aliados en las elecciones provinciales y también por una sucesión de polémicas en torno a su figura que incluyeron denuncias sobre cómo financiaba la campaña electoral. Mucha gente dijo que para estar en la lista de Milei, en la lista de diputados de Milei, le habían exigido poner $50.000. Milei no terminó de desmentir del todo ese tipo de acusaciones. Entonces, bueno, el debate entre los analistas era si Milei acusaría la falta de un aparato partidario tradicional que tuviera presencia territorial en las 24 provincias, o si su carisma personal y su alto grado de exposición mediática se terminarían imponiendo. Y por lo visto anoche va a haber que darles la razón a quienes afirman que Milei es un fenómeno nuevo, diferente, que no puede ser evaluado con los parámetros tradicionales, porque es un candidato al que la sociedad no ve como un político, y eso, lejos de ser una debilidad, se transformó en su gran fortaleza, ¿no? Lo que dicen los encuestadores es que quienes están votando por Milei no tienen necesariamente una adhesión a su ideario liberal. De hecho, Argentina sigue siendo un país bastante estatista cuando se hacen encuestas sobre temas como recursos naturales, servicios públicos, intervencionismo en la economía. No es que ahora la sociedad argentina haya cambiado de opinión sobre si Cristina Kirchner hizo bien en reestatizar la petrolera YPF y que la quiera privatizar. No. Más bien lo que está reflejando el voto por Milei es la desilusión por todo el sistema político, una especie de revisión de aquel que se vayan todos del año 2001. Y de hecho estábamos escuchando en el audio que recién ponías, Emiliano, cómo en los festejos
en el búnker de campaña de Milei, los militantes estaban cantando esa consigna, que se vayan todos. Sí, por eso justamente parecía bueno recurrir a ese audio, a ese fragmento del acto de ayer, porque además de Milei hablaba la gente, ¿no? La gente que lo acompañaba, y esa consigna, que se vayan todos, estaba nítidamente dicha, nítidamente repetida, así como también se escuchó otra durante los festejos, ¿no? Tiene miedo, la casta tiene miedo, la casta política, ¿no? Exactamente, ese es el gran argumento de Milei, el que ha aprendido en la sociedad. Él dice que hay una clase privilegiada formada por los políticos y sus aliados y socios, que vendrían a ser los jerarcas de la administración pública, los dirigentes sindicales, los empresarios que piden protección estatal, los profesionales que venden servicios de consultoría al Estado, y también nos tocó a nosotros, mencionó parte del periodismo. Sí. Cargó contra el periodismo que calla o que distorsiona la realidad, condicionado por la pauta, ¿no? Allí alude a la publicidad oficial, ¿no? Exactamente. Y Milei plantea que esa casta vive del trabajo del resto del país y que es la responsable de las crisis recurrentes. Y ese discurso de Milei, atención, tuvo especial penetración entre los jóvenes. Es un fenómeno muy llamativo porque la juventud era la gran base de la militancia del kirchnerismo y de la izquierda hasta hace poquitos años, te diría, hasta hace menos de 10 años. Fue la gran base sobre la cual Cristina Kirchner armó su reelección del 2011, sobre la cual confirmó su presencia aún desde la oposición a partir del 2015, y sobre la cual volvió el peronismo 4 años atrás. Y ahora, si vos hablás con un veinteañero aquí en Argentina, bueno, lo más probable es que te diga que haya votado Milei, y todos sus amigos también. Es un fenómeno realmente muy impactante ese, que es lo que tiene en ese estado de estupor a los encuestadores y a toda la clase política. ¿Y no mordió también al justicialismo por otro lado, Fernando, por el lado de sectores deprimidos de la población, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires? Sí, es el otro gran fenómeno, ese público al que se consideraba ya peronista por estado natural, digamos, era un público, el público pobre y menos que pobre, el público que se ubica debajo de la línea de pobreza, el que habita allí en el conurbano profundo, en los barrios marginales, se lo consideraba, bueno, un bastión inexpugnable del peronismo, y ahí tuvimos la otra gran sorpresa, ¿no? Allí Milei ha tenido muy buenos resultados, puso en estado de alerta absolutamente al peronismo y a los intendentes del conurbano que cometieron, bueno, una especie de picardía política, poniendo por encima de todo su propia capacidad de supervivencia. Hicieron corte de boletas, entonces en algunos casos en el conurbano repartían la boleta para la intendencia propia junto con la de Milei para presidente. O sea, se puede votar a Milei a la presidencia y al intendente peronista en el conurbano, y de hecho ese fue el resultado que se está dando en muchos de los partidos del conurbano. Milei gana la presidencia y el intendente peronista logró preservar su pequeño feudo local. Fernando, si vamos más a lo macro, a ver, ¿cuál puede ser la consecuencia de un escenario como el que está planteado, de que quede dividido en tercios la cosa? Bueno, la paridad impide sacar conclusiones definitivas, porque hoy estamos todos hablando de Milei por el shock de esta noticia, pero hay que recordar que está todo muy parejo. Entre Milei y Patricia Bullrich hay una diferencia de menos de 2 puntos, y entre Patricia Bullrich y Sergio Massa hay apenas 1 punto. Esto hace que se mantengan vivas las chances de los 3. Uh-huh. Es cierto que para el peronismo fue una elección históricamente baja, porque es un partido hegemónico que raras veces ha sacado menos del 40% de los votos, pero bueno, no estamos hablando de que Massa perdió contra una oposición unificada que tiene un 60% de los votos, sino que perdió en el marco de ese escenario fragmentado. Y los antecedentes muestran
que entre las PASO de agosto y la elección de verdad, la de octubre, es muy probable que esos porcentajes cambien. Fíjense lo que ocurrió en 2019. Mauricio Macri había sufrido en las PASO una derrota catastrófica, quedó 16 puntos abajo de Alberto Fernández y 2 meses después aquella diferencia se achicó a la mitad, 8 puntos. Y en las últimas legislativas de 2021, el peronismo, que había perdido en la provincia de Buenos Aires por 4 puntos, logró achicar a solamente 1 punto. La clave para explicar eso es que entre las PASO y las elecciones generales suele haber una suba en la afluencia de votantes, y es ahí donde esas diferencias se pueden achicar y los resultados se pueden revertir. Es por eso que el abstencionismo fue un tema sobre el que machacaron los encuestadores, y al menos en ese tema no le erraron. Fíjense que votó apenas un 68% del padrón, mientras que en las PASO de hace 4 años la concurrencia había sido del 76%. Ayer 68, hace 4 años 76. Entonces, si se repitiera el patrón que hemos visto en las últimas elecciones, no es descabellado pensar que de aquí a octubre la afluencia pueda subir en por lo menos 5 puntos la cantidad de votantes. Y en una elección tan pareja, donde entre Milei y Massa hay apenas 3 puntos de diferencia, bueno, quien capte esos puntos del abstencionismo que pueda mejorar su afluencia hasta octubre, puede garantizarse el lugar, por lo menos en el balotaje. El gobierno, a pesar de la mala elección, cree que esos abstencionistas son los que le dan su última posibilidad, y por eso está preparando una serie de medidas económicas, básicamente mejoras en los planes de asistencia social, alivios impositivos para los pymes, porque Massa está convencido de que esos que no fueron a votar en realidad son peronistas descontentos, y que es posible entonces recuperar parte de ese electorado. A Massa, con que sume 1,5 puntos, le alcanza para estar pasando a Patricia Bullrich, y en ese caso ya ubicarse en el balotaje y todavía, pese a todo, mantener viva la chance del peronismo. Si te parece, Fernando, hacemos una pausa por acá, porque hay varios puntos más que nos gustaría analizar contigo. Argentina, después de las PASO y ante el batacazo de Milei, ese es el tema con Fernando Gutiérrez desde Buenos Aires. Dice Juan, uno de nuestros oyentes, no sé por qué erraron las encuestas una vez más en Argentina. Cristina Fernández ya había dicho que la elección sería en tercios. Estamos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires, examinando este tablero político que ayer fue sacudido por el fenómeno Milei. ¿Romina? Sí, Fernando, ahí sobre el final apuntabas, bueno, este escenario que quedó planteado, que muestra chances para cualquiera de los tres debido a la diferencia, ¿verdad? A la escasa diferencia que hay entre Milei y Sergio Massa, y esa apuesta que va a hacer entonces el peronismo a convocar para octubre a quienes se abstuvieron este domingo. Pasemos ahora, si te parece, a, bueno, cómo queda Juntos por el Cambio, ¿no? Que a pesar de haber superado el peronismo, haber quedado segundo, claro, se da esta situación rara en la que, por ejemplo, entre ellos, la propia interna de Juntos por el Cambio, que era un aspecto a considerar, quedó opacada, ¿no? La verdad es que, bueno, ese fue uno de los puntos donde no le erraron tanto los encuestadores. Consiguió el porcentaje de votos que más o menos se esperaba, pero saliendo segundo. Ese es un gran golpe, y se notaba a la hora del discurso de Patricia Bullrich, que tuvo una noche rara, un poco agridulce, se impone con claridad en la interna frente a Horacio Rodríguez Larreta, pero es una victoria que queda opacada por el triunfo arrollador de Milei. A ella se la veía un poco nerviosa, y de hecho tuvo un discurso bastante raro. Fue elogiosa hacia Milei, como escuchamos también al inicio. Eso iba a preguntarte, casi. Fernando. ¿Podía esperarse esa parte de la alocución de Patricia Bullrich? Bueno,
ella en lo personal se lleva bien con Milei. Durante mucho tiempo, cuando estaba todavía tomando forma cómo iban a quedar las candidaturas de los partidos, tuvieron una especie de coqueteo en el sentido de prodigarse elogios mutuos y insinuar una futura alianza para gobernar. Pero claro, Bullrich siempre decía eso pensando que era ella quien desde una situación de poder iba a terminar convocando a Milei, y no que la situación fuera al revés. Ahora ella sale a felicitar a Milei, casi dando a entender que los votos para Milei podrían convertirse en votos para ella, porque en definitiva todos son una oposición que tiene posturas parecidas, pero al mismo tiempo Bullrich necesita retener todos los votos de Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta no se lleva tan bien con Milei como Patricia Bullrich. De hecho, tienen una pésima relación. Milei le ha dicho de todo, epítetos tremendos que preferiría no reproducir, y lo acusa de tener los mismos vicios del peronismo. Cuando Milei habla sobre que él no hace distingos entre la casta de buenos modales y la de malos modales, está hablando de Rodríguez Larreta. Para él la casta de malos modales vendría a ser el kirchnerismo y la de buenos modales serían los funcionarios de Juntos por el Cambio, que reproducen algunas de las conductas del peronismo, y entre ellos incluye, por supuesto, a Rodríguez Larreta y a varios gobernadores provinciales que militan en la Unión Cívica Radical. Hubo una situación también sorpresiva, y es que se daba por descontado que, así como no estuvo Cristina Kirchner en el búnker oficialista, se esperaba que Mauricio Macri también diera un paso al costado, y sin embargo estuvo allí sorpresivamente. No se entiende si era algo ya previamente pactado o si, ante la sorpresa de haber quedado segundos, Patricia Bullrich lo convocó casi como si necesitara que el electorado opositor tuviera el aval de Macri para seguir apoyando Juntos por el Cambio. También Macri tuvo palabras de elogio hacia Milei, así que fue una situación rara de la de Juntos por el Cambio, porque, bueno, disfruta la derrota del peronismo, pero sin poder terminar de consolidarse como la primera fuerza opositora. Apenas logra retener la ciudad de Buenos Aires, donde de todas formas es probable que también tenga que ir a un escenario de balotaje frente al peronismo. Fue una victoria agridulce la de Patricia Bullrich, y bueno, tiene el desafío de no perder ningún voto y tratar de arañar algún voto. Probablemente la estrategia de Bullrich sea apuntarle en la provincia de Córdoba a ese 4% que sacó Juan Schiaretti, el ex gobernador provincial, que es peronista pero es profundamente anti-kirchnerista. Córdoba es una provincia donde tradicionalmente ha ganado Macri, y bueno, ella tiene el objetivo de que de esos 4 votos que sacó Schiaretti, apostar al voto útil para octubre y poder mejorar ahí para tratar de encaramarse a la primera posición, o por lo menos garantizarse la segunda posición, y ir a un balotaje que podría ser muy extraño, ese balotaje Milei contra Bullrich, ¿no? Pero bueno, todas las posibilidades quedan abiertas. Puede también darse la que los encuestadores habían visto del inicio, que era un balotaje Bullrich-Massa. No hay que descartarlo. ¿Y puede darse lo que dice Milei en su discurso de ayer? ¿Puede llegar a ganar Milei en primera vuelta? Eso es más improbable. Para que ocurriera eso tendría que perder muchísimos votos Juntos por el Cambio. Tendría que haber una decepción muy fuerte, una deserción de votantes de Rodríguez Larreta que no quisiera acompañar a Bullrich y se dispersaran en otros votos, y tendría que haber un fenómeno muy fuerte de voto útil entre los votantes de Bullrich que dijeran, bueno, si el liderazgo es de Milei, nos vamos con Milei. No es una situación que hoy
estén observando los analistas políticos. Pero Realmente bueno, sería muy ya vimos que sorpresivo. Milei es capaz de dar sorpresas, ¿no? Y supongo que ahora va a poner mucho énfasis en esa posibilidad, en el cuco, entre comillas, ¿no? De que gane en primera vuelta. Supongo que eso a su vez genera una vorágine exitista en torno a él. En fin, tenemos bastante para entretenernos, entre comillas, en las próximas semanas, pero para terminar, creo que Romina tiene una pregunta para hacerte sobre el día de hoy, Bueno, concretamente, ¿no? Fernando, desde hace días venimos hablando de que, y tú lo mencionás, ¿no? Argentina tiene como 2 elecciones, ¿no? Porque tiene ahora en el corto plazo, tenía la de ayer y otro partido se juega hoy con qué pasa en el mercado cambiario, nada más y nada menos, ¿no? ¿Cómo puede interpretar el mercado el resultado de ayer? Bueno, no me animo a darte la respuesta a esa pregunta porque el escenario que ocurrió era justamente el que los analistas consideraban que no iba a ocurrir. Anoche algunos especulaban que ante la alta probabilidad de que gane un gobierno pro mercado, puede haber una reacción positiva con una suba de los bonos soberanos y de acciones de empresas argentinas que tienen valores muy deprimidos. También mejoraría la predisposición de los organismos de crédito, así que fíjense la paradoja. Massa en su gestión como ministro hasta podría beneficiarse si se impusiera esta visión positiva sobre lo que va a venir. Pero por otro lado, hubo propuestas de Milei que generaron inquietud, sobre todo aquella de la dolarización completa de la economía, que fue muy criticada, y esto puede llevar a que la gente se asuste y se exacerbe la voluntad de los inversores por refugiarse en el dólar. Por lo pronto, quienes siguen ese mercado llamado cripto, que funciona 24 horas todos los días, ayer estuvieron atentos a cómo se estaba transando el dólar paralelo, y bueno, en el momento que se conocieron los resultados, el paralelo marcaba 680 pesos. No significa que necesariamente ese vaya a ser el valor de hoy, pero anoche en ese mercado cripto ese era el valor. Si en la apertura del mercado de hoy se confirmara ese precio, significaría un salto de 13% en el dólar al mercado paralelo y sería un cimbronazo muy fuerte tanto en términos financieros como políticos. Ahora el desafío para Massa, en su doble condición de candidato y ministro, es que para llegar a octubre sin un escenario de caos, él tiene que asegurarse que se concrete por fin el desembolso de 7.500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional tiene prometido. Pero es probable que el fondo, que también mira los resultados electorales, ya no se conforme con hablar solamente con Massa, sino que quiera conocer también la opinión de Milei y de Patricia Bullrich. Entonces los economistas dicen que probablemente aquella mesa de 2 que había en la negociación entre Massa y el Fondo Monetario ahora se pueda transformar en una mesa de 4 y una mesa en la cual 3 de esos 4 estén a favor de una devaluación. Eso hace que la incertidumbre sea la nota dominante de este momento y bueno, con la apertura del mercado y con un seguro anuncio de medidas económicas que realice Massa, vamos a tener un poco más claro el panorama inmediato. Fernando, quedamos a la espera entonces de lo que ocurra hoy y en todo caso mañana volvemos a conversar contigo. Te mandamos un abrazo, como siempre, gracias. Un abrazo, nos vemos entonces. Hasta mañana, Fernando.